La contaminación de alimentos con microorganismos, ya sean bacterias, sean virus, sean hongos o parásitos, puede generar distintos tipos de enfermedades con distintos síntomas. Hay tres grandes grupos de enfermedades. Las primeras son las que se producen cuando el alimento que yo ingiero tiene una toxina que ya venía formada desde antes. Entonces ingresa a mi organismo y aunque la bacteria ya no esté, porque por ejemplo yo cociné el alimento, si esa bacteria había producido antes toxinas, las toxinas se mantienen en el alimento y me producen una irritación del estómago y el intestino, produciendo síntomas en muy breve tiempo después de la ingestión. En una segunda categoría tenemos aquellas infecciones en las cuales la bacteria ingresa y luego produce la toxina. Entonces en general tarda un par de horas en aparecer los síntomas y cuando aparecen también suelen ser síntomas irritativos que dan náuseas, vómitos, diarrea, etc. Y en la tercera categoría tenemos aquellos gérmenes que no solo son virus o bacterias, sino que además pueden ser hongos o parásitos que ingresan al organismo, no producen ninguna toxina, pero se van replicando y en esa reproducción van generando daño o a nivel intestinal o a veces pueden pasar a la circulación y terminar produciendo daño en otro órgano. Y en este caso los síntomas pueden aparecer en un periodo muy lejano al de la ingestión del alimento. Dentro de las intoxicaciones alimentarias hay distintos gérmenes, microorganismos que pueden producir toxinas. A veces son bacterias, como es el caso del Staphylococcus aureus, en las cuales esta bacteria particularmente se hospeda en las fosas nasales y en las fauces, y a veces la persona no tiene síntomas, quien prepara el alimento no tiene síntomas, entonces mientras prepara va eliminando esas gotitas aéreas que llegan al alimento, y ahí si pasa un tiempo el alimento fuera de la heladera, se puede colonizar y se puede empezar a producir toxina y generar una intoxicación. Por eso es que todas las personas que preparan alimentos tendrían que tener una mascarilla para prevenir este tipo de problemas, ¿sí? Porque no se sabe si la persona está colonizada o no, porque no da síntomas. Del mismo modo, los alimentos contaminados por este o por otros microorganismos pueden tener el sabor original, o sea, no tener alteración, no tienen ni olor, ni gusto podrido, ni ningún gusto en especial. Entonces es muy importante saber dónde consume uno los alimentos para que sepamos que están adecuadamente controlados. En el caso, por ejemplo, del botulismo, los síntomas gastrointestinales son muy poquitos y aparecen síntomas fuera del tubo digestivo. En el caso de esta bacteria que produce la toxina botulínica, lo que se produce es una neuropatía, es decir, una enfermedad donde se paralizan una parte del cuerpo porque los nervios no funcionan bien y puede ser muy complicada, incluso mortal. Entonces siempre tenemos que ver dónde consumimos los alimentos, porque esta u otras toxinas, como es el caso de los moluscos, el caso de los hongos, etc., si no están adecuadamente preparados los alimentos, pueden generar contaminación y pueden generar infecciones graves. Segundo grupo de enfermedades. La persona ingiere un alimento que está contaminado con algún germen, en general son bacterias o virus, y estos gérmenes empiezan a replicarse, producen una toxina y esa toxina genera enfermedad. Entonces, la toxina del Vibrio cholerae produce irritación del intestino y produce una diarrea muy importante que se llama enfermedad del cólera. Puede ser acá dentro de esto algunas bacterias como Salmonella o Shigella que están presentes en alimentos que no tienen una buena cocción, entonces se empiezan a replicar, generan toxinas que irritan el intestino y también producen gastroenterocolitis. Y de una de las formas, estas infecciones, a veces la gravedad depende de la cantidad que yo ingiera y de las características del huésped, ¿sí? Hay huéspedes que son más sensibles, los niños, los ancianos, los inmunosuprimidos, los diabéticos, etc. Los que tienen
problemas crónicos de salud son más susceptibles a deshidratarse, a tener descompensación cardiovascular, metabólica, etc. Pero hay algunas bacterias que producen toxinas que no solo afectan la parte gastrointestinal, sino que pueden ir más allá. Es el caso, por ejemplo, de un tipo especial de bacteria de Escherichia coli que produce una toxina, y esta toxina afecta a los riñones y afecta a los glóbulos rojos. Entonces se produce ruptura de los glóbulos rojos, una anemia muy importante, y se produce también insuficiencia renal que puede llegar a requerir diálisis. Esto después en algún momento vamos a charlar, que se llama síndrome urémico hemolítico, y se produce cuando yo consumo carne que no está adecuadamente cocida. Entonces la bacteria ingresa, se reproduce y puede producir todo este desastre. Así que siempre los alimentos, no solo en lugares chequeados, que sean buena la preparación, sino además que estén bien cocinados y que no hayan estado mucho tiempo fuera de la heladera. Último grupo de enfermedad es el más heterogéneo. Acá tenemos de todos: bacterias, virus, hongos, parásitos, etc. Ingresan al tubo digestivo. Muchas veces los síntomas a nivel digestivo son muy poquitos, pero llegan hasta otros órganos y pueden producir enfermedades graves, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a nivel local, un parásito como es la tenia produce mala absorción de vitaminas y eso tiene repercusiones a nivel general. En el caso de la triquinosis, hay un parásito que se llama Trichinella spiralis que puede alojarse, por ejemplo, en los músculos y dar una enfermedad importante con muchos dolores musculares, pero que pasan años desde que uno ingirió el parásito hasta que se reproduce y genera síntomas. Así que este tipo de enfermedades, acuérdense que los síntomas pueden aparecer muchos días, semanas, meses o años, incluso después, dependiendo de cada enfermedad. Por ejemplo, la hepatitis A, que ingresa un virus y afecta el hígado, es una enfermedad muy aguda. Ahora, por ejemplo, la hidatidosis, en donde se ingresan las larvas de los parásitos y generan quistes en el hígado o en el pulmón, pasan años hasta que uno lo descubre, a veces incluso en forma incidental, porque pide una ecografía del hígado o pide una radiografía de tórax y aparece esto que es como un hallazgo, ¿sí? Y en otros casos, las infecciones se producen por algunas bacterias, como en el caso de la leptospirosis, que pueden dar incluso problemas hasta neurológicos, hasta meningitis, ¿sí? En este caso, por ejemplo, la transmisión es por la orina de los roedores. Entonces, uno dice, bueno, no voy a lugares donde estén los roedores. Pero si yo, por ejemplo, tomo directamente de una lata que ha estado almacenada quién sabe dónde, en ese tomar de la lata puedo llegar a contagiarme con esta bacteria y puede producir enfermedades graves. Entonces, siempre tener precaución, porque no siempre las enfermedades dan síntomas enseguida. A veces algunas infecciones de transmisión alimentaria pueden dar síntomas mucho tiempo después. Como les dije en el videíto introductorio de enfermedades de transmisión alimentaria, hay más de 250 enfermedades transmitidas por los alimentos, ¿sí? Acá yo les mencioné 3 o 4, pero lo más importante, lo que tienen que saber es que hay que prestar mucha atención a lo que uno consume, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, comer en lugares donde uno sabe que se cuida la higiene, consumir alimentos que estén en su etiqueta, que se figure que están controlados por los servicios de bromatología de las provincias respectivas, no dejar alimentos perecederos fuera de la heladera, cocinar bien los alimentos que van al fuego, y los alimentos, por ejemplo las verduras o las frutas que se consumen crudas, siempre dejarlas en un balde con unas gotitas de lavandina para eliminar los gérmenes que pudieran estar, ¿sí? Y siempre, ante cualquier duda, si uno tiene síntomas persistentes después de una gastroenterocolitis, o si uno tiene síntomas importantes, consultar con un médico para que nos saque las dudas si hay que tomar alguna otra medida. Espero que les haya gustado esta charla.